El aprovechamiento del tiempo se ha convertido en un reto para la vida del individuo en todas sus dimensiones, personal, profesional y también para el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas sociales. En consecuencia, el tiempo constituye un elemento integrante de la estructuración de la sociedad y de sus subsistemas. Entre esos subsistemas está el educativo, para el cual se hace necesario e importante acometer permanentemente las tareas del aula en un plan de estudio, para ser ejecutado por el docente en su desempeño cotidiano en las aulas, en un tiempo determinado. Esta dimensión configura el trabajo de los docentes, quienes en algunos casos lo asumen como una limitación, en otros, por el contrario, lo articulan como una posibilidad para el desarrollo de su trabajo en el aula. Es así que el factor tiempo en la instrucción de los aprendizajes de los estudiantes ha sido un tema de gran relevancia para la investigación educativa. Al tiempo dedicado a la enseñanza se le atribuyen efectos positivos en el logro académico de los alumnos. Sin embargo, la evidencia reciente muestra que el tiempo, por sí solo, representa únicamente un recurso más en la escuela, es decir, un medio para utilizarse en favor de los aprendizajes. De esta forma, su impacto en el desempeño educativo de los alumnos estará en función de la forma en cómo se utilice en favor, o no, de la generación de oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas. Así, se pueden atribuir efectos positivos en el logro educativo como resultado de la interacción de calidad entre el maestro y los alumnos en ambientes que promuevan la enseñanza. De igual modo, podemos atribuir efectos negativos como consecuencia de prácticas poco deseables. De esta forma, nos encontramos con que en el fraccionamiento de Tetlán, municipio de Guadalajara, Jalisco, se encuentra la Escuela Secundaria Mixta 15 José Vasconcelos, en donde tuvimos la oportunidad de asistir presencialmente y llevar a cabo nuestra primera práctica frente a un grupo, impartiendo clases durante una semana. Ante esto, hubo una cuestión que sin duda tuvo un impacto en mi experiencia, y fue el hecho de que en algunas sesiones el tiempo con el que contaba me fue insuficiente para impartir los contenidos que ya tenía previstos en mi planeación, con un inicio, desarrollo y cierre debidos, presentándoseme lo que se conocen como contingencias durante la clase. Ahora, que adentrándonos en nuestra materia de interés, que es la matemática, cabe mencionar que diferentes estudios han mostrado que las clases de matemáticas en diferentes países se pueden caracterizar por la existencia de ciertas fases claramente diferenciadas. Todas están vinculadas con la visión que tienen los docentes de esta disciplina sobre la didáctica de las matemáticas y la práctica concreta en el aula. Número 1. Introducción didáctica. Esta fase se refiere, además del ritual inicial de toda hora de clases de matemáticas u otra área, a la mención breve de la temática que se trabajará durante el tiempo que dure la unidad de enseñanza. En la actualidad se recomienda mencionar el aprendizaje esperado que se desarrollará, además de realizar un breve diagnóstico para rescatar aprendizajes con los que los alumnos cuenten y que sirvan como punto de partida para el tratamiento de los nuevos contenidos matemáticos. Número 2. Desarrollo de los contenidos matemáticos. La meta central de esta fase es, casi siempre, hacer que los estudiantes aprendan nuevos conocimientos o dominen nuevos procedimientos matemáticos. Durante esta fase, algunos docentes dan oportunidad a los estudiantes para que trabajen cierto tiempo de manera individual, grupal o en parejas, y lleguen a algunas conclusiones parciales o definitivas. Número 3. Vinculación con otros conocimientos matemáticos. Las matemáticas por excelencia constituyen un mundo compuesto por una infinidad de partículas estrechamente conectadas unas con otras. En el marco del concepto de números negativos y positivos, por ejemplo, tema trabajado durante nuestra práctica docente, pueden ser trabajadas muchas más ideas, desde el trabajo con la recta numérica, números decimales, operaciones básicas, entre otras cuestiones tanto aritméticas, geométricas, etc. El campo resulta ser bastante amplio. Lo importante aquí es que el alumno pueda resolver problemas y entender las bases de la temática que se esté trabajando, mediante la generalización en ambientes de aprendizaje que lo lleve a construir conjeturas y validar su conocimiento matemático, uno de los propósitos que de hecho se trabajaron en la materia de aritmética. Número 4. Consolidación de los nuevos conocimientos matemáticos. El aprendizaje de las matemáticas requiere paciencia, ejercitación y repetición permanente, aunque claro que aún así esto no es realmente suficiente. La comprensión y la reflexión del trabajo matemático constituyen la clave de la consolidación de los conocimientos. Número 5. Profundización de los conocimientos matemáticos. Después de la fase de consolidación, se encuentra la de profundización de cada nuevo conocimiento adquirido en la escuela. Los docentes tenemos la responsabilidad y la tarea de indagar sobre cuáles podrían ser los estudiantes que necesitan una mayor profundización de algunos contenidos matemáticos. Además, debemos seleccionar aquellos temas que pueden interesar a unos u otros estudiantes, lo cual facilitaría la profundización de acuerdo con las diferencias individuales de cada uno de ellos. Número 6.
inspección de los nuevos conocimientos matemáticos. Mientras mayor acción, exigencias motivadoras y buenas estrategias didácticas existan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, mejores serán los resultados obtenidos mediante la inspección de los conocimientos matemáticos en los estudiantes. Número 7. Corrección, eliminación de errores y concepciones erróneas. Saber matemáticas, se dice con frecuencia, es resolver los problemas o ejercicios matemáticos de manera independiente y sin cometer errores. No obstante, los errores en matemática constituyen, en cierta forma, parte del motor que empuja a quien aprende matemáticas hacia la indagación de las razones que explican muchos conceptos matemáticos. Los docentes deben brindarles a los estudiantes suficientes elementos de autocrítica constructiva, con la finalidad de que se apoyen en sus propios errores para mejorar su aprendizaje matemático. De esta manera, y una vez reconociendo aquellos momentos por los que atraviesa una clase de matemáticas, tenemos que caer en cuenta en la cuestión de la planificación de dicha clase. Cada clase debe ser considerada la continuación de las anteriores y la preparación para las siguientes. El trabajo deberá organizarse de manera que resulte productivo en términos de aprendizajes y que se puedan evaluar los objetivos propuestos en el tiempo establecido de la sesión. Propuesta. Ante lo anterior, mi propuesta de mejora para el proceso educativo en función de un mejor aprovechamiento del tiempo durante una sesión de matemáticas se divide en 3 partes. Para comenzar, hay que mencionar que no basta con aumentar la oferta de horas de enseñanza a nivel macro para mejorar los aprendizajes. Es por ello que la primera parte de esta propuesta es hacer evidente la necesidad de garantizar que los estudiantes tengan un compromiso con la tarea, y ello implica entender sus ritmos, conocimientos previos, motivaciones y sobre todo poner en práctica una metodología atractiva y activa en la sala de clases. Por otro lado, como parte de las tareas de los docentes está el que, además del tratamiento didáctico de ciertos contenidos matemáticos, desarrollasen métodos para un aprendizaje independiente, basado en la investigación y la reflexión fuera de las aulas de clase. Esto les permitirá a los estudiantes recuperar tiempo perdido o sencillamente mejorar y ampliar contenidos matemáticos que hayan sido trabajados superficialmente en clases o grados anteriores. La segunda parte de esta propuesta tiene que ver con la cuestión de la planificación. Como ya hemos enunciado, esta es una representación de la enseñanza, una anticipación de la acción, pero al mismo tiempo es un intento, una hipótesis de trabajo que permite la revisión permanente de la práctica. Lo anterior nos lleva a explicar la cuestión de realizar una planeación didáctica argumentada y su implementación en el trabajo docente, la cual resulta también un elemento de la evaluación de su desempeño. Una planificación didáctica argumentada es un ejercicio de análisis y justificación para dar sustento y sentido a las actividades y estrategias que el docente ha elegido aplicar en el aula. Dicha situación emergente ha logrado que los profesores reflexionen sobre su práctica educativa y se interesen en el diseño de este tipo de planificaciones, logrando así apropiarse total o parcialmente de nuevos elementos de lo que ya saben hacer, con la finalidad de adecuarlo a su contexto real en sus centros de trabajo. El profesor debe conocer, además de los contenidos matemáticos, las características y necesidades de los alumnos del grupo que desea enseñar y seleccionar las estrategias y actividades que más se adecúen a los diversos estilos y ritmos de aprendizaje. Lo anterior podemos relacionarlo especialmente con el famoso método llamado investigación-acción educativa, a partir del cual nuestra práctica debe ser llevada a cabo. John Elliott, uno de los autores que describen este método, entiende a la investigación-acción como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado, que tiene como objetivo ampliar la comprensión, diagnóstico, de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. Esto es imprescindible, dado que en la labor de un docente se recomienda también modificar las planeaciones cada cierto tiempo, es decir, que el docente vaya actualizándose e innovando nuevas estrategias para que la planeación no siga siendo la misma cada ciclo escolar. Por último, y como tercera parte dentro de esta propuesta, dada la investigación anterior y tomando en cuenta todo lo establecido en este proyecto, es posible que a continuación se presenten algunos consejos, cuyo propósito es contribuir a que los profesores y profesoras puedan gestionar de mejor manera el tiempo, pudiendo disponer del máximo posible en el aprendizaje de sus estudiantes. 1. Establecer objetivos, metas y tiempos. Un docente debe trazar su propio plan de trabajo en el aula y su programación, evitando limitarse a avanzar en el temario y en las asignaturas que imparte lo más rápido posible. Para ello, debe seleccionar cuáles son los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, y establecer cómo van a alcanzarlos y un tiempo para lograrlo. De este modo, tendrá siempre claro qué quiere conseguir y, en consecuencia, podrá desarrollar las estrategias necesarias para llevarlo a cabo. Dentro del manejo del tiempo, es clave estructurar la clase. De esta forma,
Se tendrán en cuenta el inicio, desarrollo y cierre de la clase, planeando el periodo de duración de cada momento. 2. Decidir primero las metodologías y formas de trabajo. La organización del tiempo en clase dependerá no solo de lo que el docente quiera lograr, sino también de la forma de trabajar. El docente debe tener la metodología siempre presente para programar los tiempos en el aula y sacarles el máximo partido. 3. Dar prioridad a lo más importante. Lo importante no debe confundirse con lo urgente, y tampoco es lo más fácil ni lo más difícil. No es necesario que se cubra cada mínima parte del temario, ni que se haga tal cual lo que está planeado en el libro o los materiales. Lo más importante es lo esencial, lo que los alumnos tienen que dominar de un tema o una materia, esa actividad que se quiere realizar a toda costa, para que aprendan de forma activa y práctica, o esa destreza que se desea trabajar con los estudiantes. 4. Solucionar cuanto antes dudas y errores. Es importante establecer un tiempo para resolver aquello que los estudiantes no han entendido o no han sabido resolver por sí mismos. No es necesario que sea el mismo docente quien lo solucione. De hecho, es recomendable que se anime a otros estudiantes a que den la respuesta o aporten su experiencia. Así, se les enseña a aprender y detectar además si existen problemas de comprensión generalizados o dificultades en algunos alumnos. 5. Hacer partícipes a los alumnos de la organización de la clase. Contarles cómo funcionará la clase, avisarles del tiempo que tienen para terminar una tarea y anunciar el siguiente paso o actividad antes de comenzar con ella. De este modo se les estará mostrando las ventajas de una buena organización y se les acostumbrará a un orden que interiorizarán, convertirán en rutina y en muchos casos aplicarán sin necesidad de que se les recuerde constantemente, un tiempo que ya se habrá ganado. 6. Permitir cierta flexibilidad. Se puede distribuir el tiempo según las necesidades de los estudiantes en cierto momento, para atender a la diversidad del aula o dependiendo del tema que se vaya a tratar, cuando se detecte que es necesario. Escuchar a los alumnos, prestar atención a sus reacciones y a su forma de afrontar la lección o las actividades, y redirigir la clase en consecuencia. Conclusión. Percatarnos del valor del tiempo y de la planificación para nosotros los futuros docentes en formación radica en que es una de las tareas que nos permitirá convertirnos en profesionales comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes. Pues, si bien para los docentes les preocupa mucho prever qué hacer con los alumnos en relación con tal tema a enseñar, siempre existirán cuestiones ajenas a nosotros que harán que las actividades previstas en nuestra labor varíen. Por lo tanto, tenemos que tener bien en clara la importancia de nuestra constante preparación para saber afrontar cada una de estas contingencias, teniendo en cuenta que todo momento es educativo, consiguiendo de una manera motivadora el aprovechamiento del tiempo.